Hola y bienvenidos a nuestro estudio diario de la lección de la Escuela Sabática ofrecido por la Editorial Adventista Sa Feliz y la Iglesia de la Universidad Adventista de São Paulo. El título de la lección de esta semana es Esperanza Indestructible. Empecemos con el versículo para memorizar que está en Romanos capítulo 5, versículo 5, que dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza nunca decepciona. No decepciona al creyente jamás. Y la razón para eso es sencilla. Dios inunda nuestros corazones con su amor a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado, de acuerdo con el texto que acabamos de leer. La esperanza se ve recompensada con una nueva conciencia del amor incomprensible de Dios. ¿Y por qué el amor de Dios es incomprensible? En dos sentidos. En primer lugar, por su dimensión infinita y abarcadora. Nunca llegaremos a tener una imagen, una visión completa de este amor, porque está más allá de nuestra comprensión. Pero también es incomprensible porque muchas veces es difícil entender por qué, aunque Dios nos ama tanto, nos permite pasar por tanto dolor y sufrimiento. Es muy fácil filosofar y teologizar sobre eso, pero cuando el fuego de la prueba calienta nuestra alma, no siempre podemos entender por qué Dios lo permite. Pero este texto que leemos nos da o nos muestra una luz para eso, ¿no? Es que la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas es algo real. El Espíritu Santo de Dios que entra en nuestras vidas en respuesta a la fe está actuando para ayudarnos a comprender la realidad de lo que significa estar rodeado por el gran amor de Dios. En otro lugar de la Biblia, después de hablar de cosas que ningún ojo ha visto y ningún oído ha oído, el mismo apóstol Pablo señaló que estas mismas cosas han sido reveladas por el Espíritu a los que aman a Dios y que hemos recibido el Espíritu para que, de acuerdo con sus palabras, podamos entender lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Esta semana vamos a comprender mejor el amor y el carácter de Dios. Y esta comprensión seguramente aumentará y fortalecerá nuestra esperanza y confianza, especialmente en los momentos que estamos pasando por alguna dificultad. El título de la lección del domingo es El panorama completo. Cuando sufrimos un dolor físico, ya sea en la cabeza, en las tripas o donde sea, cuando sufrimos un dolor físico parece que todo lo que nos rodea desaparece. Nuestra atención se vuelve completamente hacia lo que nos molesta, ¿no es verdad? Lo mismo ocurre cuando experimentamos dolor emocional o un dolor espiritual. Nuestra tendencia natural es centrarnos en nuestro problema y pensar que lo único que necesitamos es una solución inmediata a esa situación. Todo lo que queremos es que se pase el dolor. Pero es importante entender que nuestro dolor y nuestro sufrimiento no elimina el universo fuera de nosotros. Hay otras cosas que suceden y muchas implicaciones que van más allá de lo que nos afecta específicamente. Hay un panorama más amplio. Nosotros estamos inmersos en un conflicto de dimensiones cósmicas entre el bien y el mal. Y Dios ve nuestros problemas no solo en nuestro contexto individual, Él ve desde una perspectiva más amplia. Por eso, la mejor solución a nuestro dolor no siempre es el fin del dolor. No siempre la mejor solución a nuestra enfermedad es la curación de la enfermedad. El libro del profeta Habacuc nos da una lección sobre esta realidad más amplia que está en nuestra vida, ¿no? En la primera parte del libro, un libro de solamente 3 capítulos, en la primera parte el profeta se muestra confundido porque no puede entender cómo Dios pudo utilizar a los crueles caldeos para invadir y asolar a la nación de Israel, el pueblo de Dios. Y entonces el clamor, el grito de Habacuc es: ¿por qué callas cuando el impío devora al que es más justo que él?
un sentido de injusticia en la vida. Es posible que tú estés pasando por una situación similar. Tal vez te estés haciendo la misma pregunta. ¿Por qué permite Dios que me pase esto si le soy fiel? Ante estas injusticias de la vida, recuerda una cosa importante. Hay un panorama más amplio. En el libro de Habacuc, Dios deja claro que llegará el momento en que los impíos recibirán su castigo y los justos recibirán su recompensa. Lo más importante ahora es saber que Dios tiene el control de todas las cosas. La declaración de Dios a Habacuc fue esta: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Solemos utilizar ese texto para decir que debemos estar callados dentro de la iglesia, pero el sentido original no tiene nada que ver con eso. El sentido del texto, calle delante de Dios toda la tierra, significa que Dios tiene el control de todas las cosas. Debemos quejarnos menos, silenciar, esperar en Dios y confiar más en Él. El título de la lección del lunes es ¿Quién es nuestro Padre? Yo creo que todo ser humano tiene cierta curiosidad por lo que ocurrirá en el futuro, especialmente en nuestro futuro. Me acuerdo que cuando era niño y también cuando era joven, recuerdo que pensaba mucho en estas cosas del futuro. ¿Cómo será mi vida? ¿Me casaré? ¿Con quién me casaré? ¿Cómo será mi familia? Y cosas así. Hoy en día todas esas cosas en que yo pensaba tanto ya han sucedido. Pero la curiosidad por lo que está por venir vuelve de vez en cuando, ¿no? ¿Cómo será mi futuro? Y a menudo muchas personas tienen este sentimiento humano y que deja de ser una mera curiosidad y se convierte en una angustiosa ansiedad. La historia de Job es exactamente así. Al verse acosado por tantos males y contratiempos en la vida, al haberlo perdido todo en la vida, incluidos sus hijos y su salud, Job entró en un estado de profunda angustia. Los únicos amigos que le quedaban, en lugar de ayudarle, aumentaron su angustia aún más. Creían que Job había hecho algo muy malo para estar sufriendo todo esto. Y en el capítulo 38 del libro de Job, Dios habló: ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y entonces Dios le hace a Job unas 60 preguntas inquietantes. Y al final de todo eso, Job dice que no tiene nada que hablar. Simplemente se calla. En la continuación del texto, Dios no se ocupa de responder a las preguntas de los amigos de Job, ni de dar explicaciones sobre todo el contexto de la situación de Job. Lo que sí hace Dios es presentar su grandeza. Y aquí te quiero decir una cosa, entiende una cosa. Más importante que recibir explicaciones sobre las cosas malas que ocurren en nuestra vida, más importante que eso es que conozcamos más a Dios. Más importante que saber por qué me ocurre esto, es saber quién está conmigo mientras ocurre esto. Yo he aprendido en mi vida que yo, de hecho, no necesito muchas explicaciones para muchas cosas. Lo que necesito, sí, es descansar en el cuidado que Dios tiene por mí. Así que si tienes problemas y no sabes por qué, confía en Dios. Él está cuidando de ti. Cuando Él quiera, tú podrás entender las cosas. Mientras tanto, simplemente confía. El título de la lección del martes es La presencia de nuestro Padre. La lección de hoy se basa en Isaías 41, versículo 13, que dice: Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. El pueblo de Israel ya no tendría que temer a las naciones enemigas que querían destruirlo. Dios mismo sería su fuerza. Intervendría personalmente en su favor, tomándolos de la mano derecha. A pesar de su rebeldía pasada, Israel no fue rechazado por el Señor.
Los cautivos judíos no debían temer ni a Ciro, el gran emperador Ciro, ni a la gran potencia Babilonia, porque Ciro trabajaba para Dios y Babilonia sería derrotada. Al leer este versículo que leemos ahora, podemos percibir el amor de Dios por su pueblo y su deseo de animarlo a confiar en Él para el futuro. El gran problema es que cuando el pueblo de Dios pasa por el fuego de la prueba y de la aflicción, pierde fácilmente el sentido de la presencia de Dios. Esto es lo que nos ocurre a menudo con nosotros también. Para algunos, las pruebas y el sufrimiento son una invitación a la consagración, a aferrarse aún más a Dios. Pero lamentablemente para muchas personas, estas mismas pruebas y aflicciones son un motivo para desconfiar del amor y de la presencia de Dios. Uno de los nombres dados a Jesús en el Nuevo Testamento es Emmanuel. ¿Sabes qué significa este nombre? Significa Dios con nosotros. Dios no es un Dios lejano, ¿no? Es un Dios presente. No es un Dios que está lejos, es un Dios que está cerca. Y puedes estar seguro de que los momentos en los que menos sientes la presencia de Dios son probablemente los momentos en los que Él está más cerca de ti. Por eso es importante este ejercicio constante de pensar, recordar, rememorar que Dios está con nosotros, cerca de nosotros. No lo olvides. El título de la lección del miércoles es Los planes de nuestro Padre para nosotros. Yo voy a empezar la lección de hoy dándote una tarea. Lee atentamente Jeremías 29, 1 al 14. Jeremías 29, 1 al 14. Este pasaje habla esencialmente de la esperanza. El pueblo de Israel estaba en el exilio, en una condición desesperada, pero Dios les dio razones para no perder el ánimo, para no perder la esperanza. Yo voy a destacar aquí 3 versículos que dan buenos argumentos para perseverar con Dios y conservar la esperanza en este texto que he mencionado, ¿no? Jeremías capítulo 29. Destaco ahora el versículo 4. A todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. El mismo Señor está diciendo que Él hizo transportar al pueblo. El pueblo iba a enfrentarse a una situación terrible de servidumbre, de exilio, pero podía tener la seguridad de que Dios estaba a cargo de todo. Destaco ahora el versículo 7, Jeremías 29, 7, que dice, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Con esta exhortación, Dios les estaba dando la seguridad de que incluso en medio de las dificultades, el Dios podía obrar, actuar en su medio, en su favor. Y el tercer versículo que destaco es el versículo 10, Jeremías 29, 10, que dice, así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Con estas palabras Dios les daba la seguridad de que el exilio tendría un final. Así que no debían perder la esperanza. Ahora quiero hablarte a ti en este momento. Tú también estás pasando por un exilio en tu vida. Ya sabes de qué estoy hablando, ¿no? Ten en cuenta estas 3 lecciones para no perder la esperanza. Primera, Dios está a cargo de todo en tu vida. Segundo, incluso en medio de las mayores dificultades, Dios está actuando para tu bien. Y tercero, el sufrimiento llegará a su fin. Si no es aquí en este mundo, hay una eternidad de gloria por delante. Así que no pierdas la esperanza. El título de la lección del jueves es La disciplina de nuestro Padre. Voy a pasar hoy una tarea más para ti. Lee atentamente Hebreos 12, versículos 5 al 13.
Este pasaje deja muy claro que la relación de Dios con nosotros implica disciplina. Así como los padres sanguíneos disciplinan a sus hijos para corregirlos y para hacerlos personas buenas y respetables, de la misma manera Dios disciplina a sus hijos, para que crezcan en carácter y santidad y espiritualidad. Por eso Dios permite y a veces incluso nos lleva a situaciones de prueba. Él sabe lo que hay que ajustar en nuestra vida, lo que hay que mejorar en nosotros. Él sabe dónde tocar nuestro punto débil para sanar. Pero este es un proceso doloroso. Sin embargo, es un proceso indispensable para el crecimiento y la salvación. Las pruebas de la vida cristiana son una disciplina espiritual para ayudar al creyente a crecer, a madurar. Así que en lugar de intentar huir de las dificultades de la vida, debemos ejercitarnos con ellas para poder crecer espiritualmente. La gran lección de estos versículos que he mencionado es la necesidad de soportar la disciplina de Dios, incluso cuando es dolorosa. Dios nos disciplina para salvarnos y debemos aceptar y someternos a la disciplina para que el proceso sea más rápido y menos doloroso. Piensa en ello en este día. Y ahora, por favor, comparte este video con otras personas y ayuda a difundir nuestro canal aquí en el YouTube, ¿vale? Un fuerte abrazo, nos vemos mañana. Adiós.